Oiga, pues el Instituto Politécnico Nacional colabora en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 de la iniciativa Jonas Salk. Además del Politécnico, también participan el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de San Diego. En el Politécnico Nacional se llevan a cabo los ensayos preclínicos de esta vacuna y se espera iniciar pruebas en humanos en noviembre próximo. Para hablar más un poco sobre este proyecto, ya desde muy temprano aquí les vendí esta entrevista con la doctora Mayra Pérez de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, del IPN. Doctora, le agradezco de verdad muchísimo que se tome el tiempo para platicar con nosotros sobre esta vacuna. Creo que es uno de los temas que nos tiene a todos, no solo en México, sino en el resto del mundo, es el desarrollo de estas vacunas. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Doctora, si le parece, hablemos primero en particular un poco de esta vacuna que ustedes están desarrollando, en qué etapa están. ¿Nos podría contar un poquito más? Claro que sí, Andrea. Mira, las vacunas, ya al igual que los medicamentos para uso humano, tienen que pasar por diferentes etapas antes de que la entidad regulatoria las apruebe. Claro. Y esas etapas son las fases preclínicas y luego los estudios de fases, que es 1, 2 y 3 ya en humanos. Las etapas preclínicas son ensayos que se realizan en animales para verificar la seguridad de la vacuna o la seguridad del elemento que se va a probar. Tanto para la seguridad como para establecer un modelo en animales que nos permita evaluar la eficacia de la vacuna. Entonces, nosotros estamos en este momento en la fase preclínica de la vacuna, es decir, los estudios en animales. Doctora, le hago varias preguntas. ¿Cuáles han sido los retos? Entiendo que hay muchos equipos en el mundo, no solamente en México. En México entiendo que hay 4, intentando desarrollar una vacuna o en el proceso de desarrollar una vacuna contra el COVID-19, contra la COVID-19. ¿Cuáles han sido los retos particulares de este virus? ¿Es normal el tiempo que se está tomando o este virus ha sido particularmente complejo en el desarrollo de su vacuna? Mira, yo creo que el principal reto a nivel mundial es poder obtener una vacuna en un periodo menor de tiempo, es decir, acortar los tiempos tradicionales de desarrollo de una vacuna. Normalmente una vacuna se toma desde que empiezas con las pruebas de concepto hasta la aprobación por la entidad regulatoria, aproximadamente entre 7 y 10 años. El principal reto es justamente acortar este tiempo. Para acortar ese tiempo se requiere una participación muy intensa y una colaboración tanto de la entidad regulatoria como de los clínicos como de los científicos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, a principios de esta problemática, empezó a coordinar los trabajos regulatorios para poder organizar que los estudios de vacunas se hicieran en fases empalmadas. ¿Qué quiere decir esto, Andrea? Normalmente los estudios se hacen en fases secuenciales, es decir, tú terminas un preclínico y luego empiezas con la fase 1, terminas la fase 1 y luego empiezas con la fase 2, terminas con la fase 2 y empiezas con la fase 3. Dada la necesidad, dada la urgencia y el problema mundial que tenemos, se permite que en estos casos se empalmen las fases, es decir, yo puedo continuar con mis preclínicos una vez que tenga yo los mínimos resultados que aseguren que que no va a tener efectos adversos en la administración en humanos, puedo empezar en fase 1. Es decir, no tienen que terminarse las fases para poder empezar la otra, o se pueden combinar. Esa es la primera innovación que se hizo. La segunda innovación que se hizo en este tema es que a nivel de desarrollo, a nivel farmacéutico, se están haciendo alianzas entre compañías, se están estableciendo colaboraciones que nunca antes se habían visto, justo para poder tener el abastecimiento de cualquier vacuna que llegue, pero que haya capacidad de producción. Entonces, se están orquestando todas estas colaboraciones internacionales y yo creo, Andrea, que ese es el reto más grande, para poderlo proveer de vacunas, producir vacunas en un menor tiempo. Doctora, me dice que ustedes están en este momento en la fase de prueba en animales. ¿Cuánto tiempo dura esta fase y a partir de qué punto podrían iniciar las pruebas en humanos? Mira, nosotros tenemos tres etapas diseñadas en el estudio de animales. La primera es un estudio piloto, únicamente para ver dosis y para ver cómo se comporta en el modelo animal. La segunda es un estudio de inmunogenicidad y la tercera ya es un estudio de reto viral
Cuando termine el estudio de inmunogenicidad y tengamos resultados positivos, es que nosotros podríamos empezar a utilizarla, a planear ya o a ejecutar ya el estudio en fase 1. Esto esperamos que sea no más allá de 5 o 6 semanas. Cuando hablan de que en noviembre estaría posiblemente disponible, ¿realmente significa que ya podríamos tener acceso al público en general o que estaría disponible? De ahí tiene que iniciar todavía, si acaso, un proceso de producción después de una aprobación, ¿correcto? No, en nuestro caso, en noviembre vamos a empezar los estudios, o tenemos planeado empezar los estudios en humanos. Ya, correcto. Pero de ahí empiezan las fases. Un desarrollo de este tipo, de esta envergadura, que termina una fase 3 de manera positiva, pues terminará a principios o mediados del próximo año. ¿Sí? Yo creo que por principios del próximo año, si nos apuramos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, tú estás viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, las grandes transnacionales corriendo y con una capacidad de recursos ilimitados, no pueden tener vacunas en menos de 18 meses. Es imposible. Ok. Doctora, y para la etapa en la que entrarían en prueba en humanos, me hacen aquí preguntas la audiencia, ¿cómo puede uno inscribirse para participar en esa fase de pruebas? ¿Es posible? Claro, cuando las etapas en humanos empiecen, muy seguramente habrá el reclutamiento conveniente, y en ese momento pues se darán a conocer las maneras de reclutar, ¿no? Ok. Doctora, una cosa que también me pregunta la gente es, y yo creo que es una preocupación para muchos, los efectos secundarios de la vacuna. Cuando se hablan de estos periodos, usted misma nos acaba de explicar, acelerados para encontrar una vacuna, para hacer disponible una vacuna, para muchas personas existe la preocupación de los efectos secundarios, de si hay realmente suficientes estudios como para determinar posibles efectos secundarios. Fíjate que aquí es bien importante hacer una aclaración, Andrea. Cuando la Organización Mundial de la Salud permitió acortar estas fases, sí, la condición de este acortamiento de fases es que las plataformas de desarrollo de vacunas ya hubiesen sido probadas para otro patógeno. A ver si me explico. Correcto. Que no sean totalmente novedosas, que ya hubiese estudios de seguridad en otros animales, por ejemplo, pero en lugar de para coronavirus, para influenza. Claro, que claro. Ya hubiese estudios de seguridad, por ejemplo, para ébola. Entonces, la condición primera para que se pudieran acortar los estudios de fase es que las plataformas ya tuviesen estudios de seguridad previos. Entonces, definitivamente una plataforma completamente nueva tendría que cumplir estudios de seguridad antes de sumarse a una plataforma cortada. Todas las vacunas que se están desarrollando a nivel mundial de esta manera acelerada que van corriendo ya tenían estudios de seguridad previos en otro patógeno. Entonces, eso te permite asumir que, pues bueno, que lo que estás cambiando es un pedacito del patógeno o una proteína pequeña que no te permite proponer que no va a haber muchísimos cambios en la seguridad. Entonces, por eso es que se permitió el acotamiento. Entonces, yo les diría a las personas que no tengan preocupaciones, que realmente las entidades regulatorias y sanitarias de todos los países están muy pendientes de que estas vacunas sean seguras y que sean eficaces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la población debe de sentirse tranquila. Por último, doctora, le hago una última pregunta. Entiendo que en México hay 4 equipos en el proceso de desarrollar una vacuna y en el resto del mundo muchísimos más que de hecho continuamente dan informes sobre sus avances. ¿Esto significa que en unos meses podríamos tener disponibles 10 vacunas diferentes? Mira, al tracker del día de ayer, yo encontré 165 proyectos de vacunas. Wow. ¿Sí? Entonces, yo espero, Andrea, que en el próximo año nosotros como humanidad, tengamos más de 5 vacunas disponibles, ¿sí? Entonces, al menos, ¿sí? Que hayan terminado los estudios, que hayan completado su proceso. Eso no significa que si llegan 5, las demás van a dejar de intentarlo, ¿eh? El interés es que lleguen el mayor número de vacunas a desarrollarse, porque el gran reto, Andrea, en los próximos meses, ya que haya vacunas en los próximos años, va a ser la cobertura, claro, la fabricación y la cobertura. Entonces, estos retos sin duda los vamos a poder solucionar si las propias regiones fabrican, diseñan y distribuyen sus vacunas. Entonces, sí, a tu respuesta, ¿va a haber más de una?
sin duda. Yo espero que haya 20, 30, que haya vacunas por región, ¿no? Entonces, poco a poco, una vez que empiecen a terminar los desarrollos de las que van más adelantadas, muy seguramente se les sumarán los desarrollos que vienen atrás. Muy bien. Doctora, pues le agradezco de verdad muchísimo que se tome el tiempo para conversar con nosotros. Ojalá podamos conversar nuevamente más adelante conforme vayan avanzando en estas etapas que ya nos explicaba. Le mando un fuerte abrazo, que tenga buen día y buena jornada. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer y saludos. Feliz fin de semana. Que esté muy bien, igualmente. Hasta luego.